Buenas tardes, mi nombre es John Alexander Povea, realizando el video para las prácticas de laboratorio de la materia de instrumentación. Este es el video correspondiente a la práctica número 2, pertenezco al grupo número 4. Inicialmente en la práctica 1 vimos la caracterización de sensores, donde veíamos diferentes tipos de sensores y visualizábamos que básicamente estos convierten una magnitud física en una magnitud eléctrica. Para la práctica 2 vamos a condicionar esa magnitud eléctrica de salida a unos rangos específicos para adaptarla a las entradas de distintos equipos, pues como mencionamos anteriormente, tarjetas de Arduino o para las entradas análogas de los PLCs. Entonces acá en esta práctica 2 es para condicionar las señales a unos rangos específicos. En el ejercicio 1 empleamos y realizamos un puente de Wheatstone con un fotosensor. Y este fotosensor tenía que estar equilibrado para máxima luz. Se realizan los cálculos eléctricos para hallar la resistencia, los cálculos matemáticos para hallar la resistencia y dejar el puente en equilibrio a máxima luz. El ejercicio 2 es un complemento del ejercicio 1, pero para este empleamos un amplificador de instrumentación. Un amplificador de instrumentación es un arreglo con amplificadores operacionales que nos ayuda a poner a niveles de tensión específicos y para ponerla en un rango también específico la salida de estos tipos de sensores, puede ser de los puentes de Wheatstone. Entonces también acá mediante unos cálculos matemáticos también se halla la resistencia de ganancia, que es la que nos determina cuál es la ganancia en sí del circuito del amplificador operacional. Para el ejercicio número 3 empleamos el mismo amplificador de instrumentación usado antes, pero esta vez a su entrada tiene un sensor de temperatura que a 90 grados tiene que estar arrojando la salida del amplificador de instrumentación 5 voltios. ¿Esto cómo se hace? Se identifica, se hace la medición para el sensor de temperatura para reconocer a 90 grados cuál va a ser su salida en tensión y se realizan los cálculos para que mediante la modificación de la resistencia de ganancia en el amplificador de instrumentación se obtengan 5 voltios específicamente a la salida del amplificador de instrumentación. Esto lo podemos corroborar acá en la práctica realizando la simulación del circuito. Acá tenemos el amplificador de instrumentación conectado al sensor de temperatura y podemos corroborar que cuando este se encuentra a 90 grados, es algo complicado llevarlo a los 90 grados exactos, por ejemplo acá lo dejo en 89, va a estar cercano a los 5 grados, en este caso 4,95, lo llevo por encima de los 90 grados a 91 grados y vemos que llega a 5,02 voltios. Entonces comprobamos que está funcionando de manera correcta. Para el caso cuando se empleó el fotosensor es similar. Bueno, con esto termino la explicación de este ejercicio número 3. Para el ejercicio número 4 de la práctica número 2 realizamos un filtro activo pasa abajo. Este filtro está activo porque además de tener componentes pasivos como son los condensadores, las resistencias y las inductancias, también tiene componentes activos como son los amplificadores operacionales. Este es un filtro activo de segundo orden. De segundo orden quiere decir que la rampa descendente va a ser más pronunciada que para los de primer orden. Nos dicen que la frecuencia de corte tiene que ser 500 Hz, es decir que al ser pasa abajo va a permitir pasar frecuencias menores a 500 Hz y va a empezar a reducir en amplitud cuando estas frecuencias superan los 500 Hz. Nos suministran una bibliografía en la que tenemos que hallar unos coeficientes. Hallados estos coeficientes podemos encontrar ya los condensadores y las resistencias que conforman el circuito. Al visualizar el circuito en Proteus,
Vemos que se configuran las dos resistencias, los dos condensadores. Hallamos para el condensador 1, le asignamos 22 nanofaradios, hallamos un condensador 2 de 47 nanofaradios y dos resistencias, una de 13K y una de 7.7K. Comprobamos el funcionamiento de este filtro. ¿Cómo se comprueba? Se mira la respuesta en frecuencia en un diagrama de Bode y podemos comprobar que o bien reduzca su ganancia a inferior a 0.707, que es cuando ya la potencia eficaz de la señal del ruido en este caso no es útil, o cuando baje 3 decibeles, medido en decibeles. Inicialmente, pues yo creo que para 50K estaría bien. Y veámosla inicialmente en decibeles. Como podemos notar, para una frecuencia de 500 Hz, la pérdida, la reducción en decibeles ha sido de menos 3.12. Entonces es un filtro muy cercano a lo propuesto, que tiene que reducir en 500 Hz. Podemos también ver esta gráfica en ganancia para observar, digamos, la respuesta de la forma. Entonces, simulémosla con ganancia. Acá podemos notar que para una frecuencia de 500 Hz, cuando se aproxima a 500 Hz, aquí está 499, la ganancia ya está por debajo de 0.707, que es el valor de lo que sería la potencia eficaz de la señal. Entonces vemos que está el filtro pasabajos operando correctamente, que permite el paso en potencia correcta de señales inferiores a 500 Hz y lo reduce para frecuencias superiores a 500 Hz. Bueno, para el ejercicio número 5 de la práctica 2 se realizó un circuito con un sensor de temperatura LM35 del software Proteus. El objetivo era adicionar una etapa de amplificación con un amplificador operacional AD620 para que este a su salida tuviera 5 voltios a una temperatura de 70 grados. Se realizan los cálculos matemáticos para hallar la resistencia de ganancia de este amplificador y también se averigua qué tensión en milivoltios va a tener a la salida el sensor de temperatura para conseguir la ganancia y obtener el valor de la resistencia de ganancia para obtener 5 voltios a la salida del amplificador operacional. En el software Proteus se hace la conformación del circuito. Está el amplificador operacional, el AD620, con su resistencia de ganancia obtenida mediante cálculos matemáticos, para que a 70 grados este esté botando 5 voltios. Aparte del ejercicio también tocó insertar una señal de ruido. Para eso se coloca un generador de señal cuadrática, un pulso cuadrado, en la entrada del amplificador, en la entrada inversora del amplificador operacional, y así obtenemos una señal con ruido. Como sabemos, este amplificador operacional, este circuito, este filtro, el propósito era filtrar frecuencias superiores a 500 Hz. Entonces, mediante la simulación, vamos a incorporar una frecuencia baja, una frecuencia, digamos, de 200 Hz. Al simular vemos que la señal de entrada del filtro y la señal de salida están prácticamente en la misma amplitud. Si la ponemos modificamos el valor en voltios,
Eh, Modificamos ahora el valor de la señal de ruido para un valor superior a un valor de frecuencia superior a los 500 Hz para comprobar el funcionamiento del filtro. Pongamos una frecuencia de ruido de 3000 Hz. Esperemos un poco. Ajustemos el tiempo para ver el... Como podemos notar, si revisamos la señal de entrada y la señal de salida del filtro, vemos que la amplitud está totalmente reducida y podemos comprobar que la señal es prácticamente lineal y se eliminó esa componente de frecuencia superior a los 500 Hz. Entonces comprobamos que el filtro está trabajando de manera correcta. ¿Qué podemos concluir de los resultados obtenidos en la práctica 2? Vemos que existen varios métodos y varios procedimientos para ajustar y acondicionar las señales análogas de los sensores, que son evidentemente en variables de magnitudes eléctricas, resistencia de milivoltios, que pues serían difíciles en estos valores tan pequeños de milivoltios o de resistencia, llevarlas a un equipo para la visualización, para tener un rango. Entonces hay que acondicionarlas a valores específicos de entradas análogas de un PLC de una tarjeta y así eh, facilitar su resolución y su interpretación. Entonces existen varios métodos para acondicionar estas señales, de llevarlas a un rango específico de tensión, de 0 a 5 voltios, de 0 a 10 voltios, de 4 a 20 miliamperios. Y también existen métodos para solucionar problemas, digamos, de ruido por eh, inducción en los cables, por todos esos temas. Entonces existe la forma de filtrar estas frecuencias y estos inconvenientes también para acondicionar y obtener una señal más real, una señal correcta. Bueno, muchas gracias.